Hola a todos, se acercan las temidas comidas de Navidad, que sobre todo son un gran desafío para las personas que sufren un trastorno de conducta alimentaria. Por eso en este vídeo vamos a dar todo de recomendaciones tanto para las familias como la persona que padece de un TCA. Al inicio vamos a dar todo de recomendaciones generales, sea cual sea tu trastorno de conducta alimentaria. Pero después vamos a dar consejos específicos tanto si sufres un trastorno más basado en la abstinencia alimentaria, como puede ser la anorexia, o bien si padeces un tipo de trastorno de conducta alimentaria basado en la pérdida del control en la comida, más bien tipo de un trastorno de atracón o bulimia. Creemos firmemente que este vídeo es necesario para ayudar y acompañar bien a estas personas. Así que, ¡adentro vídeo! Bien, Julia, cuéntanos un poco qué aspectos podemos tener en cuenta para esta Navidad para los familiares de estos pacientes. Pues a los familiares lo primero que les diría es que cuidado con las palabras, porque las palabras pueden ser como balas y entonces una vez disparadas ya no tienen retorno, y entonces hay que evitar y tener mucho cuidado en evitar hacer comentarios sobre las apariencias y el físico, pero también sobre las apariencias, es decir, el típico comentario de ¡ay, pero qué guapa estás! ¿Qué has hecho dieta? ¿Has perdido mucho peso? Y validar, aunque no sea la misma paciente, ellas escuchan y a ellas no les estás diciendo nada. Entonces, no es, si lo dices a la tía o tal, este comentario, la anorexia lo que les dice es, vale, a mí no me lo dicen porque me ven gorda. Pero es que además, si a la persona que tiene el trastorno le haces comentarios como, este año sí que te veo bien, ¿eh? Tanto si lo dices hacia un lado o hacia otro, la persona que tiene un TCA generalmente piensa que le estás diciendo que está gorda, o mira, me lo está diciendo para que coma en esta comida de Navidad, ¿no? Entonces, digas lo que digas, es dañino, y además es que es una cultura del diálogo que deberíamos de romper. Y yo añadiría, Julia, no sé qué pensás, que la mujer empiece a prepararse, que si va a recibir estos tipos de comentarios, porque podemos decirles a las familias, eviten hacerlo ustedes, ¿cierto? O vosotros, pero qué tal que ese comentario me llegue, entonces podemos anticipar que nos pueden llegar estos tipos de comentarios, como has dicho, cómo estás de delgada, te debes mantener así, o por el contrario, cuídate que tú tiendes a engordar en esta época, y anticipemos un poco esos comentarios que pueden llegar, tanto anticipados mentalmente o de forma escrita, y si llegan a llegar, también escribirlos para después poderlos manejar con el psicoterapeuta o la persona que tengamos. Sí. Cuando tenemos en las familias con la ironía y la risa, está el aperitivo allí y a la persona que no cumple los cánones de belleza le dice esto para ti no, que te lo acabas todo, ¿no? Sí, es una broma, pero no es una broma, es decir, estas cosas hay que evitar hacerlas, pero por mucho que lo digamos en el vídeo, como tú dices, al final va a pasar. Y entonces yo una de las recomendaciones que hago es que les digo a mis pacientes, oye, estos son muy buenos encuentros porque que tú estés en esta problemática es multifactorial, y uno de los motivos también es la influencia social y el legado que llevas familiar, genético y social de tu familia, que te han ido instalando este problema. Por lo tanto, es el mejor momento para identificar qué tal que quizás la tía también tiene un trastorno de conducta alimentaria y no lo sabemos, ¿no? O qué tal que si la persona ese problema lo tiene igual que tú, y como no se ve, porque no siempre que tengas un trastorno de conducta alimentaria se ve porque has perdido mucho peso o has incrementado, no tiene por qué, ¿no? Entonces sí que podemos identificarlo con las palabras. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, analizad, y cada vez que recibáis este comentario, mirad a los ojos y hagáis una pequeña sonrisa. Eso sí, rápidamente en vuestro blog de notas, que ahora siempre es el móvil, lo escribís, ¿de acuerdo? Lo escriban y lo trataremos en sesión. Pero creo que es fundamental escribirlo, porque como señal de lo alejo, mi antibalas, ¿no? Mi protector. Tenemos que ir con una protección de estos comentarios. Y la pequeña sonrisa, como dices tú, invita a desarmar a quien no lo dice. Entonces, como dice Julia, mirando a los ojos, sonriendo, desarmamos esa palabra enemiga o ese comentario enemigo que estamos recibiendo por parte de nuestro familiar. Entonces desarmamos el enemigo en ese momento. Desarmamos al enemigo, pero hemos de tener mucho en cuenta que nuestros familiares no son enemigos, sino que
vosotras, si sois pacientes, ya tenéis un bagaje y sabéis mucho más que muchas otras personas. Y estas cosas muchas veces son a nivel subconsciente e inconsciente y también del arquetipo social en el que estamos viviendo. Por lo tanto, no es que lo hacen para fastidiar, pero sí que en la conciencia de que esto puede ir desarrollando trastornos de conducta alimentaria, mantenerlos o empeorarlos sí que es fundamental. Julia, ahora que estamos en esta época en donde la persona se enfrenta con una abundancia en la comida, todo gira en torno a la comida, la celebración de la Navidad gira en torno a una mesa, ¿qué nos puedes recomendar para que no todo gire en torno a la mesa y la sobremesa, es decir, aquello que se hace después de comer en estos tiempos, para que esta persona que lo enfrenta no se sienta tan amenazada? Creo que ya estás diciendo una clave interesante, que los familiares, si queremos ayudar, tenemos que hacer sentir a la paciente, ¿no? A vuestra persona que está sufriendo de esto, que celebrar las Navidades no solamente es la comida y estar horas y horas en esa mesa, porque para ellas les genera mucha ansiedad, sino que es un acto de compartir, de amor. Pero entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Solo comer? ¿Cuántas horas? Entonces, una de las cosas que recomiendo a los familiares es decir, habrá la comida, pero antes de la comida vamos a hacer unos juegos, después de la comida hay el amigo invisible, o nos vamos a dar regalos, o luego va a haber un karaoke, o luego en esta zona de la casa nos vamos a juntar algunos a hacer juegos de mesa. Luego también hay otra sala para quien quiera ver una película. Luego unos querremos ir a ver las luces. A las 6 de la tarde iremos a ver las luces, quien quiera. Quien no, evidentemente ya sabemos que muchos familiares se van a quedar horas y horas sentados en la mesa comiendo, ahora los turrones, ahora de esto. Pero si sabemos tal, hemos de construir diferentes acciones para que la persona se sienta libre. Hay que pensar qué restaurante va a tener una salida donde pueda andar, tomar el sol, porque estas comidas acaban siendo muy largas y hay que hacernoslo fácil. Y luego esto, que después de la comida haya otra actividad que también es hacer Navidad. O sea, Navidad no solamente debe ser el acto de ingerir calorías. Nosotras como terapeutas les explicamos que esto es tradición, que comer es un acto social, porque la anorexia y los TCAs de cualquier tipo hacen comida, calorías, comida engorda. Entonces ya les vamos diciendo todo esto, pero es demasiado las horas, ¿no? Entonces, si les vamos diciendo, no, vente que después iremos a ver las luces de tal sitio, vente que hemos hecho este regalo conjunto y te lo queremos dar. Es decir, desplazar la atención hacia otra cosa del placer. Y para acabar esta parte, Julia, yo añadiría hacer un ambiente lo más relajado posible en la comida. En vez de hablar de comida, en vez de con la solución que no funciona, hablar de yo cómo preparé estos alimentos, qué condimentos he puesto, qué ingredientes he puesto, que muchas veces hay ingredientes que la persona no ha incorporado y pueden generar miedo en la persona. Evitemos hablar de cómo están preparados los alimentos porque no sabemos qué está comiendo aquella persona que sufre de un TCA o desorden de alimentación. Por el contrario, centremos un poco la conversación en cuestiones agradables, no cuestiones que separan, que dividen, en esto que nos une de pronto como familia, como círculo, así como decías, de hacer unas actividades distintas a la mesa y sobremesa comiendo los alimentos. Que sea un verdadero acto social de transmisión de amor y de compartir, porque compartir es vida. Ahora cuéntame, Julia, ¿qué recomendaciones darías para una persona que sufre de anorexia en las Navidades? Ojalá que hubieran recomendaciones generales para todo tipo de paciente, pero cada paciente que sufre de anorexia le debo de dar unas recomendaciones distintas tanto a la paciente como a sus familiares, porque dependiendo del grado. Por ejemplo, las pacientes más graves no pueden comer lo tradicional, porque si las obligamos a hacer eso, empeoraríamos todos los aspectos de compensación. Es decir, pues antes de afrontar una comida navideña, quizás pues han ayunado durante más de un día. Entonces hemos potenciado la restricción alimentaria. O bien, sí, no han hecho estas compensaciones de ayunar, pero después o antes de la comida han hecho 2-3 horas de ejercicio físico y tienen pensado que después de la comida van a seguir.
o bien utilizarán el vómito, o bien utilizarán los diuréticos. Es decir, hay que valorar muy a medida las recomendaciones. Pero si nos encontramos a pacientes muy graves, yo siempre recomiendo con su psicóloga y la especialista en nutrición armen una estructura alimentaria especial para esos días, donde hay que comunicarla a la persona, pues la abuela, mira abuela, esto es lo que puedo comer que me han dicho los doctores, y entonces la abuela puede decir si lo prepara o no lo prepara, y si no lo prepara, pues la paciente o los padres de esta paciente lo llevarán en tupper, ¿sí? Pero igualmente trabajaríamos en la sesión para que lo comiera en familia, la sociabilidad. Ya esto es muy importante, porque las pacientes con una anorexia severa están aisladas, no huyen del contacto social. Por lo tanto, ya eso sería un paso importantísimo de que comiera lo que sí que es capaz de proteger de la anorexia, que quiere decir evitar tirar, evitar las compensaciones, y encima socialmente. Si están un poquito menos graves, le podríamos decir, y de todo lo que veas, quiero que lo observes, también te informes, y de lo que más te llame la atención, te dé placer, pero placer de belleza, de calidad, y de que crees que también de cantidad será la que tú la mides, la piensas, de todo lo que veas, atrévete a coger una pequeña cosa, que para ti será una transgresión alimentaria, y gózala y haz esta pequeña excepción. Entonces, estas serían las recomendaciones. Pero el caso de una anorexia que no es tan grave, sí que entonces lo trabajo, depende si es adulta o es una infantil, una adolescente que tiene. Si es una adolescente, pues trabajo con la familia las comidas muy seriamente, vale, pues Nochebuena, le llamáis también, el 24 por la noche, Nochebuena, luego la comida de Navidad, luego la de fin de año, y les pregunto exactamente dónde vamos a ir, cuáles son las tradiciones, ¿no? Y realmente trabajo en todo, o sea, siempre digo, una psicóloga especialista en TCA debe de ser muy especialista también en nutrición sin ponernos en los zapatos de esta profesión, ¿no? Y entonces hablamos de recuperar el gusto de esas comidas cuando no tenían el problema. Entonces aprovechamos en terapia, una de las herramientas que tenemos en terapia breve estratégica, que es la anorexia, por ejemplo, que es mi parte de este vídeo, da mucho miedo a comer. Y tienen la anorexia en la mente que encima les entrena a decir, no lo necesitas, es veneno, es asqueroso. Entonces, hay los recuerdos esenciales de la infancia con las comidas de Navidad. Yo creo que como terapeutas es un buen punto para conectar ese recuerdo, lo trabajamos en sesión, y si gracias al recuerdo sobre todo era la sopa o sobre todo era ese pollo, pues prefiero menos, pero que protegido con la anorexia y decir, vale, pues vas a comer ese pollo y lo vamos a armar y construimos muy a medida, ordenada y de manera controlada, pero ya añadiendo las comidas de Navidad de cada casa, ¿no? Y vamos construyendo. Y sobre todo también en este caso, aunque construyamos dentro de la comida, añadiríamos, vale, pero de todo lo otro quiero que observes porque habrán novedades, la tía va a traer unos bombones nuevos, el otro va a traer un pastel, el otro te van a dar unos aperitivos. Observa y decide, pero como mínimo debes de comer una pequeña transgresión, ¿sí? Y al máximo pues sería de cada comida, si son 3 comidas, es decir, si son 4, aperitivo, comida, segundo plato y postre, las más avanzadas le diría de que de cada cosa debe hacer una pequeña transgresión alimentaria. Me encanta, Julia, lo que dices de la transgresión, porque creo que en ellas, al incorporar una pequeña transgresión de esas comidas que traen, o que trae la abuela, que trae la tía, de alguna forma se van inmunizando a ese gran miedo que tienen de aquello nuevo que se está trayendo, pero que también de pronto empiezan a pensar, soy capaz de comerme este alimento nuevo. Entonces me encanta que te inmunizas o se inmunizan al probar esta pequeña transgresión, este pequeño alimento, de ese miedo mayor, ¿no? De ese gran miedo a comer, porque a la larga también una anoréxica muy en el fondo tiene miedo a perder el control, solo que ya lo ha inhibido. Y también para acabar esta parte de las personas, cómo ayudar a las personas con abstinencia alimentaria, a mí me gustaría recordar que también en la familia
tener una persona que padece esto nos puede hacer de espejos, ¿no? De espejos y de conectarnos más con los hábitos saludables, y que estar en fiestas navideñas no quiere decir un descontrol total y un descuido, y el descuidar es comer de todo el tiempo sin mirar la calidad de los alimentos, o de estar comiendo más de 3 horas seguidas como vemos en ciertas familias, sino que al contrario, oye, hay esto y construyamos hábitos saludables. Entonces también recomendaría a estas familias que después de la comida pues pasemos una hora con esta persona, pero una hora de calidad, pero no centrada en la mesa, ¿no? Y esas son las recomendaciones como al principio que para mí son tan fundamentales. Después de la comida, mínimo un familiar responsable de darle placer a esa paciente fuera de estar de esto. Pues porque vamos a jugar al ajedrez, pues porque ahora vamos a pasear por la finca nuestra media hora, o porque, pero es fundamental. Y por lo tanto, creo que también es fundamental que el ejercicio físico, y en ellas les va a hacer mucho bien que se haga, en este caso, una caminata saludable en familia andando. Y podemos aprovechar que los familiares que fuman y tal, pues venga, nos va a ir bien a todos, ¿no? Entonces el fresquito, bueno, aquí depende de dónde estés, en Sudamérica pues hace calor, pero aquí hace frío, pero también nos va bien pues airearnos y hacer una caminata. Es decir, no nos olvidemos que el ejercicio físico es necesario, no nos olvidemos que la calidad de los alimentos es necesaria, y no nos olvidemos que el abuso tampoco. Pero esto ya es materia tuya, porque sí. Ahora, María Andrea, cuéntanos qué recomendaciones darías a esas familiares, sobre todo a esas pacientes que tienen más bien problemas porque tienen miedo a descontrolarse comiendo. Muchas porque quieren adelgazar pero no pueden, otras porque ya todo el mundo les dice que paren de comer tanto, que están gordas, que a ver si te funciona una dieta, ¿no? Y entonces ya es muy estresante y muy angustioso decir, bueno, y ahora vienen unos periodos muy difíciles donde todo es tan bueno que ¿cómo me voy a saber parar? ¿Cómo me voy a saber controlar en eso? ¿Qué podemos hacer? Claro, Julia, porque en estos periodos de Navidades, empeora la ansiedad hacia el tema de la comida en estas personas, sobre todo que tienden a perder el control. Empeora la ansiedad porque saben que se van a enfrentar a su estímulo peligroso, a su tentador, a su máximo demonio. Entonces la ansiedad de perder el control es muy grande en ellas o en ellos. Realmente hay un miedo mayor que en otras épocas del año a perder el control, porque aquí hay más tentación. El enemigo se me agrandó, el enemigo ya no mide 1 centímetro, sino mide el tamaño de una mesa. Entonces es importante saber que no nos podemos preparar a estas Navidades con una abstinencia, con empezar a hacer dieta, con ejercicio compulsivo antes de, porque recordemos que lo que más prepara a una pérdida de control, Julia, y caer en unas comilonas excesivas es llegar con ayunos, es haber perdido kilos, porque recordemos que la abstinencia el atracón se produce es por la abstinencia, porque la abstinencia y el no comer, el ayuno, es la que me abre esas puertas a esas grandes comilonas. Entonces, primero yo diría, evitemos llegar en modo abstinencia o en modo ejercicio compulsivo a estas festividades. O en modo dietas restrictivas, o en modo dieta restrictiva. Si ya para prepararme para las Navidades. Exacto, porque lo primero que me voy a comer es eso que me prohibió la dieta. Lo primero que voy a comer, si me han dicho, bájale a los carbohidratos, bájale a los dulces, lo primero que voy a hacer en medio de una mesa con mi familia es ir con la mano a los carbohidratos, a los dulces, y ahí es cuando vamos a generar una pérdida de control. Entonces, primera cosa, evitemos esto. En un segundo lugar, y es muy importante lo que tú dices, este vocabulario nocivo, demos entonces ese acuérdate que estás un poco gordita, o acuérdate que tú tienes esta constitución un poco peligrosa y come un poquito menos, hija, prima, a quien le digamos, ¿no? Porque también esto predispone una abstinencia que viene de parte de otro que me va a llevar es a quererlo todo, a caer en el descontrol. Y ya desde la terapia breve estratégica, Julia, tenemos una gran maniobra y es esta dieta paradójica, es decir, desde un enfoque
que ha trabajado la solución de los problemas a estos desórdenes de alimentación, sabemos que si me concedo las 3 comidas con todo lo que quiero, sin límites de cantidad y de calidad, pero en estas 3 comidas, o digamos en la Nochebuena o al día siguiente, el 25, y me lo concedo con toda esa calidad de alimentos, voy a protegerme de la abstinencia que le abre las puertas al atracón. Entonces yo diría una dieta paradójica en estas fiestas, Julia, es decir, piensa en la mañana que me querré comer la Nochebuena, el 25, el final de año, me lo concedo, pero exclusivamente, y les recomendamos solo en las comidas o en los momentos navideños con la familia, porque si estoy picando, nuestro cerebro todo el tiempo está abriendo, digamos que ese receptor del apetito que está localizado, que está muy bien localizado dentro de nosotros, y este switch que se prende todo el tiempo va a llevar a que yo quiera seguir comiendo, y a deshoras mi cerebro y mi organismo y mi biología no se organizan. Entonces escojamos 3 comidas, las más apetitosas, las que más me gustan, y sepamos que ese día de Navidad me puedo conceder todo sin límites de cantidad y de calidad, pero en esos momentos. Seguro que tenéis muchas dudas de lo que es la dieta paradójica y cosas que ha dicho María Andrea, pero próximamente y en su canal YouTube, en el mío, tenemos vídeos que lo explicamos con más claridad, porque se basa en una dieta intermitente, pero lo has explicado muy bien. Pero cualquier cosa, comentarios, lo podéis escribir abajo y os vamos indicando dónde podéis encontrar más información, y sobre todo centraros en que en estas Navidades lo más importante es compartir con las personas o que más queremos, o con esas personas que solo tenemos estas Navidades para reencontrarnos, nos caigan bien o nos caigan mejor o nos caigan peor, pero que compartir siempre es vida.